Para arreglar una mente estropeada, escuchen esto, ¿eh? Para arreglar una mente estropeada hay que salir de la mente. Y eso es lo primero que te voy a enseñar a hacer. Cómo salir de la mente, ¿no? Vamos a ir a ver por qué nada nos funciona. Yo creo que los que hemos estado, ¿no? Ya hace tiempo que somos, bueno, podemos decir buscadores, parece que somos buscadores hasta que nos damos cuenta que no hay nada que encontrar. Hemos pasado por muchas terapias, caminos y qué sé yo, hasta que nos damos cuenta que en realidad nada funciona en este mundo, ¿no? Pero acá está bueno porque el autor explica por qué nada funciona, ¿no? Dice, la revolución que ha provocado esta revelación de que nada funciona ha reducido el sufrimiento y ha mejorado la calidad de vida de muchas personas. Es la razón por la que estamos explicando esto, por qué nada funciona. Esto no depende de tu mente, sino de tu conciencia. Pregúntate, ¿tienes conciencia? Claro que sí. Si no tuviéramos conciencia no estaríamos escuchando esto, ¿no? Ni leyendo esto. Y esa conciencia no es un producto sintético que tengas que generar como harías una emoción positiva. Cuando estás despierto estás consciente, naturalmente y sin esfuerzo. El segundo ingrediente de esta sorprendente receta para eliminar el sufrimiento y aumentar el éxito es la percepción. La percepción es el modo en que llenas la conciencia. Percibimos a través de los sentidos. ¿Bien? Cuando vemos una flor, la imagen entra en nuestra retina. Esa percepción que la retina tiene de la flor se transforma en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. El cerebro la traduce en una imagen de flor que estás mirando. Esto es un proceso automático instantáneo. Bien. En este caso verías la flor, pero sin conciencia y no sabrías que la flor existe. Si el ojo fuera una cámara fotográfica, la percepción sería el procedimiento de hacer la foto. Es decir, de captar, gracias a la lente, la imagen de la flor y grabarla en tu tarjeta de memoria. En esta analogía, la conciencia es la luz que hace posible todo el proceso. Porque sin luz no hay en realidad una imagen de la flor y por lo tanto no hay percepción de ella. En lo que a ti respecta, sencillamente no existe. Hay muchas tonalidades de conciencia. Puedes estar alerta, cansado, distraído, drogado. Si concebimos la conciencia como luz, los distintos tipos de conciencia representan las distintas intensidades de luz. Supongamos que la mayor intensidad de luz posible alcanza un 10 en la escala, ¿no? Luz-conciencia. En ese caso, la conciencia ordinaria del día a día tendría un valor de 4 o 5 en la escala del 0 al 10, lo cual equivaldría a usar la cámara para hacer una fotografía en el exterior en un día nublado. Dependiendo del grado de fatiga, la conciencia podría llegar solo a nivel 2 o 3, que sería como hacer una foto de noche. Un estimulante como la cafeína haría ascender temporalmente la conciencia hasta el nivel 6 o 7, y esto iría seguido de una fatiga de rebote que haría que descendiese en la escala hasta el nivel 2 o 3. Sería como hacer una foto con flash y tener que recargar luego la batería. Este descubrimiento es una manera de percibir la conciencia pura a la que le correspondería un 10 en la escala. Tener conciencia pura es como hacer una foto en las condiciones de luz perfecta. Percibir con conciencia pura nos ofrece el reflejo más vibrante y verdadero de la vida,
y nos libera de tener que forzarnos por ver la vida con claridad. Nos da una oportunidad de apreciar auténticamente el mundo en el que vivimos, que es entonces la conciencia pura. La conciencia pura es nada. Para tu mente al menos la conciencia pura no existe. Y es así porque no tiene forma. Lo mismo que la luz del día en la analogía de la cámara fotográfica, la conciencia pura está en todas partes. Pero básicamente no nos percatamos de ella. La realidad es que no vemos la luz como tal. Miramos a su través. Gracias a la presencia de la luz podemos ver los objetos que iluminan, pero la luz en sí se mantiene oculta. Y lo mismo le ocurre a la nada de la conciencia pura. Y ahora vamos a ver la técnica esta de la nada. Siéntate en un sitio donde nadie vaya a molestarte, ¿no? Bueno, yo las instrucciones las voy a decir. Acá él dice que las podemos grabar, ¿no? O que alguien nos las lea. Bueno, en este caso yo se las estoy leyendo, ¿no? Cierra los ojos y dejo que la mente divague en la dirección que quiera. O sea, no tengo que hacer ningún esfuerzo, solo cerrar los ojos. ¿Bien? Y tomar conciencia de lo que estoy pensando. El contenido de lo que estoy pensando no tiene importancia. Solo tiene importancia que me dé cuenta de que existen esos pensamientos. Observarlos relajadamente, como si estuviéramos viendo una película. Que crucen los pensamientos por la pantalla de mi mente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mirando mis pensamientos. Con calma voy a ir más allá de los pensamientos. Tratar de mirar más allá y darme cuenta de que más allá de esos pensamientos no hay nada. Cada vez que los pensamientos regresen, los observo un rato y luego vuelvo a mirar más allá de los pensamientos, a la nada. Esto hay que hacerlo durante 2 o 3 minutos. Es un ejercicio totalmente sencillo, ¿no? Cuando termino de hacer esto, después de 2 o 3 minutos, tengo que notar cómo me siento. En respecto a mi cuerpo, a mi mente, si mi mente está más tranquila. Técnica de la nada, que consiste en no hacer nada, solamente quedarme así. La nada es la pantalla en la que se proyectan tus pensamientos. En cuanto has tomado conciencia de la pantalla en sí, los pensamientos pierden consistencia. Es como si yo me diera cuenta que esos pensamientos están proyectándose en una pantalla. Entonces yo, en lugar de quedarme centrada en los pensamientos, me enfoco en mirar más allá, o sea, a la pantalla. Darme cuenta que en realidad la pantalla está en blanco. Para ponerlo con otras palabras, ¿no? Esto se los digo yo en otras palabras, porque para no decirlo como lo dice acá el autor, ¿no? Si yo me voy al cine, por ejemplo, ¿no? Me siento en una butaca y tomo conciencia de la pantalla, y sé que la película que están proyectando está allá atrás, ¿no? La pantalla está siempre presente, aunque rara vez le prestemos atención. Lo mismo sucede aquí. La nada está siempre presente detrás de nuestros pensamientos. Al hacerme consciente de la nada, despejo la mente de mis pensamientos, de pensamientos en sí, ¿no? Y fíjense en que para hacer esto no me hacen falta años de práctica. He tardado literalmente unos segundos en dejar atrás los pensamientos y tomar conciencia de la nada que existe más allá de los pensamientos. Bien. ¿Y qué hay en esa nada?
Claro, seguramente esta te parecerá una pregunta absurda. Dirás, que nada es nada, ¿no? Si nada es nada, pero resulta que en la nada hay algo, y ese algo es conciencia. No conciencia de un objeto, como la luna, una manzana, sino conciencia de nada. A esto es a lo que le llamamos conciencia pura. La conciencia pura es el estado fundamental, el constituyente esencial de todas las cosas creadas, ¿no? O sea que me estoy haciendo consciente de la conciencia pura. Todo lo que experimentamos es gracias a la conciencia pura. Y la mayoría de nosotros ni siquiera sabe que la tiene, y mucho menos que es su naturaleza. No es más primordial que nuestro trabajo, nuestra familia, porque sin conciencia pura no tendríamos ninguna de esas cosas. La conciencia pura es la que hace posible que sintamos, que pensemos, que percibamos y que experimentemos la vida. La conciencia pura es la esencia misma de quienes somos. Hasta este momento, la conciencia pura ha estado oculta, como trabajando tras los bastidores en un teatro, ¿no? Ahora que tomo conciencia de la conciencia pura, sintonizo con la corriente sanguínea de la creación. Cuando tomo conciencia de la conciencia pura, adquiero la misma cualidad y los misterios de la vida se nos revelan ante los ojos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que voy a tener más energía, más éxito, voy a disfrutar más. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, la conciencia pura se asemejaría a la no energía, de la que nacen todas las formas de energía. Todo lo que percibes, las gotas de lluvia, el zumbido de un insecto, ¿no? El reflejo de tu cara en el espejo, todo empieza siendo conciencia pura. Claro, esto parece todo muy bonito, ¿no? Diríamos, ¿a quién le importa? Claro, porque a nuestra mente no le interesa la conciencia pura, porque nuestra mente no puede tener una percepción directa de la conciencia pura. Para la mente, la conciencia pura es nada. Y si no puede percibirla directamente, eso significa que no puede hacer lo que más le gusta. ¿Qué le gusta hacer a la mente pequeña? Identificar, analizar, manipular, innovar. Entonces, la mente pequeña se aburre muy rápido de la conciencia pura. ¿Se entiende esto? Vamos a relacionarlo. Esa idea loca, la mente que se separa de la conciencia pura, del todo, porque le resulta aburrido, porque quiere pensar por su cuenta, tener sus propios pensamientos. Bien. ¿Qué podemos hacer entonces para que podamos estar en esa, o ser conscientes de la conciencia pura y no estar en esta mente pequeña? Hay una nueva palabra, se llama EU, se los voy a deletrear porque es difícil, sino eumoción. Eumoción es única. Tiene, por así decirlo, un pie en cada mundo. Es conciencia pura sin forma a la vez que la primera expresión de la conciencia pura en tu mente.